Buenas noches, estimado público. Le damos la bienvenida a este canal de Realidad-Ciencia. Quien les habla es el señor Gustavo Altamisa Chávez. Nuevamente tendremos un espacio en este canal donde hablaremos de la realidad de nuestro país y a la vez también vamos a hablar de la ciencia que necesita nuestro país para su desarrollo. En este sentido, le damos la bienvenida al profesor licenciado Walter Pérez Terrell, quien es candidato al Congreso por la lista número 1 por la región Loreto del Partido Democracia Directa. Le damos la bienvenida al profesor José Simeón Quispe Broncano, que es profesor de la Universidad Nacional de San Marcos. Le damos la bienvenida al profesor Juan Carlos Broncano Torres, profesor de la Universidad de Huacho. Hoy día vamos a hablar un tema muy importante de lo que es la enseñanza de la matemática en la educación superior. Buenas noches, profesor Walter Pérez Terrell. Buenas noches, profesor Juan Carlos Broncano. Buenas noches, don José Quique Broncano. A José, yo lo conozco como docente de matemática en la UTP. Quisiera que nos cuente, don Quique Broncano, la diferencia que hay, lo cual es notoria, me parece, enseñar en San Marcos matemática y enseñar matemática en la UTP. La UTP representa pues a las universidades privadas, varias de su misma categoría, porque yo he trabajado en la UPN, he trabajado en Telesur, la Científica del Sur, y los estudiantes son bien parecidos. Y José Broncano, o sea, Quique Broncano, él es un profesor que también conoce la enseñanza preuniversitaria. Entonces, me parece que el profesor Quique Broncano tiene mucho por contarnos y también conocer a nuestros estudiantes. Buenas noches, José. Buenas noches, maestro. Gracias por dar esa confianza a mi persona. Y cuando usted me dice, por ejemplo, cuál es la diferencia entre la UTP y San Marcos, mejor la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la enseñanza de una universidad particular de una universidad estatal? Se sabe que siempre en una universidad particular casi todos ingresan a las universidades, mientras que la universidad pública se somete a examen de admisión, quizá las preguntas rebuscadas, y le puedo mencionar la Universidad de Ingeniería, la Universidad San Marcos, la Universidad La Agraria, por examen de admisión, y pocos ingresan. En cambio, una particular, todos ingresan. Ahora, ¿qué pasa si yo he enseñado en la UTP? No he enseñado como en San Marcos. A pesar que yo soy matemático puro, he tratado de enseñar un nivel bajo. ¿Por qué? Porque los alumnos, cuando son cachimbos, estaban en nada. Si yo le jalaba el 80% en matemáticas, en la encuesta me vuela. Porque los alumnos califican de acuerdo al profesor. Si el profesor jala, en la encuesta te jala. Si el profesor aprueba a todos, no le interesa la enseñanza, le interesa ganar billete, prefiere aprobar a todos y sale el primer puesto en la encuesta, hasta lo premian. Eso es lo que ha sucedido en la UTP. Los premian a los profesores, a los que yo conozco personalmente, los premian y no pasa nada. Y un profesor que exige, no es premiado, tiene bajo puntaje. Entonces, yo como profesor en San Marcos también nos evalúan. Pero ya tengo mi metodología seguido de la Academia San Fernando y actualmente sigo en la docencia de San Marcos. Me voy por los 43 años de servicio
en la Facultad de Ciencias Matemáticas, ¿no? Y actualmente, bueno, soy magíster en matemáticas, estoy haciendo doctorado en matemática pura. Ojalá Dios quiera termine la carrera, estoy recién por el 4º ciclo de doctorado en matemáticas. Bueno, yo soy actualmente profesor principal. Hace poco he sido director del Departamento Académico de Matemáticas durante 4 años en San Marcos. 2 veces, primera vez, la segunda vez reelección, gracias a los profesores, ¿no? Ahí pues siempre se trata de elegir democráticamente. No es como uno, cuando ocupa un decano, el decano elige cargo de confianza. Pero yo fui elegido democráticamente, terminó mi periodo, bueno, ahora ya ocupa otro profesor. Bueno, esas son pocas palabras que le quiero mencionar, profesor Walter. Profesor José Simeón, ¿cómo debe ser la enseñanza de las matemáticas para un estudiante de ciencias, para un estudiante de ingeniería o para un estudiante de otras especialidades? Mire, me parece que hay que hablar primeramente de la especialidad, porque hay profesores que no son matemáticos, son ingenieros. Y eso siempre sucede en las universidades particulares, como también en la uni también se enseña ingenieros dicta matemáticas. Lo que nos falta a nosotros es la pedagogía. Yo siempre he reclamado que se debe dictar pedagogía si realmente tanto ingeniero como no ingeniero y queramos hacer docencia universitaria, tenemos que saber pedagogía. ¿De qué vale que yo sea doctor, sea magíster, conozco matemáticas y no sé enseñar? Yo voy a la universidad a enseñar, los alumnos me tachan. Por más que ya no, él es doctor, él ha trabajado en varios países, ha estudiado, pero si no tengo metodología. O voy a un centro pre a enseñar, al instante me botan. Y lo que aquí falta, profesor, es pedagogía. A todos los profesores que realmente van a hacer estudios, que van a enseñar en las universidades, tanto de particular como nacional, ¿no? Esa es mi respuesta, profesor. Profesor Juan Carlos Broncano, ¿qué puede decir sobre esta pregunta? Hola, mira, ¿cómo están? Bueno, yo también ya vengo trabajando buen tiempo en el contexto universitario y bueno, siempre he dicho que aquellas universidades que abren las puertas a los alumnos en masa tienen el mayor trabajo que aquellas universidades que suelen seleccionar a sus estudiantes de una manera rigurosa. El trabajo fundamental que nosotros los docentes necesitamos cuando el ingreso es masivo es puramente didáctico. Si no hay didáctica, no podemos hacer entender conceptos matemáticos y por lo tanto no vamos a poder ayudar a que estos alumnos sigan progresando en su carrera profesional. Bueno, déjame contarte que yo estudié en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, la carrera de Matemática Aplicada. En el 8º ciclo concursé a una beca en el IMPA, con sede en Perú, en el IMCA. Y comencé mi maestría sin terminar mi pregrado. Mi especialidad también es álgebra. Entonces yo tuve la suerte de que mi profesor sea un niño genio. Cuando yo fui a escuchar su clase, ese profesor tenía 15 años. Y yo tenía casi 20. Entonces, la diferencia que yo pude captar ahí entre una clase de matemática formal versus una clase de matemática aplicada es abismalmente una diferencia, ¿no? El matemático puro lo que busca es fundamentar, lo que busca es tejer fino,
a través de los axiomas y poder argumentar a través de las demostraciones la validez de ciertas proposiciones que ahí se dan. Pero más no se va más allá de las aplicaciones. No sabe, por ejemplo, que un ingeniero necesita estar preparado para, desde el punto de vista teórico, contextual y procedimental, así como también desde el punto de vista formalizado, empírico y relacional. Entonces, lo que dice el profesor Quique es efectivamente algo cierto. Si nosotros no nos preparamos en didáctica, no vamos a poder dar a conocer lo que verdaderamente nosotros entendemos en esta ciencia tan rigurosa que es la matemática. Y bueno, yo creo que la oportunidad es para todos. Todos deben tener la oportunidad de ser profesionales, ¿ok? Unos van a aprender a un ritmo diferente que otros, pero tienen la capacidad de aprender. Otros van a aprender mucho más rápido, pero eso no significa que el que aprende lento no tiene futuro, sino que el que aprende lento va a paso firme, pero seguro. ¿Ok? Entonces, para mí, las universidades hoy en día son una gran oportunidad para muchas personas porque cambia su vida. Y no solamente la vida de él, sino también la de su familia. Tuve la oportunidad de trabajar en la UTEC, ahí trabajé 4 años, también trabajé en la UNI, también trabajé pues en la UTP, en la UPN, en la Escuela de Oficiales, estuve contigo trabajé, ¿no? Altamisa, en el Colegio Militar. Entonces, conozco muchas realidades, conozco mucho tipo de estudiantes, conozco concepciones de la sociedad desde muchos puntos de vista. Y bueno, decirle que en realidad eso me obligó pues a estudiar didáctica. No trabajé en academias, no tuve la suerte de trabajar en academias, pero sí miraba a mis profesores de academias que hacían cosas difíciles. Y eso me llamó la atención. Cómo ellos sabían el truquito y yo no. Que porque lo habían hecho en casa habían practicado en casa, quizás no lo sabía. Pero mucho me llamaba la atención las cositas que hacían. Algo así como un truco. Bueno, y eso me motivó a estudiar más matemáticas, ¿no? Y bueno, hoy en día, pues sé que son buenos didactas, ¿no? Bueno, Altamisa, lo que yo quisiera decir es que pues nosotros los matemáticos al entrar a universidades privadas, en facultades de ingeniería, debemos de ser conscientes del papel que nos toca desempeñar ahí. Y sobre todo, saber predicar lo que conocemos con la finalidad de que los ingenieros sean buenos en su carrera y no hagan puentes que luego se van cayendo, ¿no? En el tiempo, ¿no? Bueno, eso es todo lo que te quería decir, Altamisa. Profesor José Simión, según su conceptualismo, ¿cómo debería ser la didáctica de las matemáticas a nivel superior, profe? Tiene que ser un profesor de especialidad de pedagogía. Supongo que esos vienen de la Facultad de Educación, ¿no? Y si yo fuera el decano de matemáticas, claro, pues soy matemático, tengo que solicitar docente de pedagogía para que nos dicte y ya se quede como un plan, ¿no? Plan de estudios. Él tiene que hacer un documento formal, ¿no? Sin ese curso de pedagogía, como ya dijo el profesor Juan Carlos, no vamos a tener una buena didáctica, ¿no? En cualquier universidad. ¿De qué vale, vuelvo a repetir, de qué vale que yo he estudiado doctorado en mi especialidad, o de repente soy ingeniero mecánico, mecatrónico, yo quiero enseñar matemáticas? Si no conozco pedagogía, yo sé matemáticas, pero ¿cómo desenvuelvo? Entonces se necesitan profesores de pedagogía, ¿no? Pedagogía
en toda universidad, tanto de particular, si es que hay especialidad de matemática, ¿no? Como una universidad nacional. Y eso debe ser obligatorio a nivel nacional, porque no estamos formados como docentes, o sea, que los alumnos nos entiendan. Y si yo tengo la metodología, es gracias y mil gracias a la Academia Peruana San Fernando. Ello me obligó a que yo tenga una metodología. No digo que es tan malo, ni tan bueno, tampoco me califico de ser un excelente maestro. Los alumnos califican al profesor. Yo nunca me he catalogado que soy un buen profesor, no. Los alumnos califican. Porque si fuera mal profesor ya de la Academia Peruana, ya me hubieran votado hace tiempo. Siempre he permanecido. Gracias a esa academia, actualmente hago la docencia universitaria en San Marcos. Sobre todo en el área de ingeniería. Eso es todo, profesor. Me da la impresión, profesor Quique Broncano, Sí. y quiero que comparta lo que voy a decir conmigo. Es como, el maestro es como el futbolista a veces. Creo que es como futbolista. Así es. Es decir, algunos nacen ya con ese don de la didáctica. Así es. Y usted ha mencionado que ingresó a la docencia preuniversitaria muy joven, como todos lo hemos hecho en la Academia Sigma, en la Academia Ingeniería, en la Academia César Vallejo. Yo me inicié como docente a los 22 años. Había llevado en San Marcos ya física 1, 2, 3 y 4. Pero en el tiempo que yo estudiaba en San Marcos, como ustedes recordarán, era la época de los departamentos, no de facultades. Programas académicos. Y física y matemática era un departamento, departamento de física y matemática. Entonces, cuando yo llevaba matemática, el profesor de matemática enseñaba a los de estadística, matemática pura, computación y física. Y cuando llevaba física electrónica, llevaba el de computación, no sé si matemática, estadística también, no recuerdo, pero lo de computación sí, porque tuve muchos amigos, y lo de física. Entonces era más exigente en esos tiempos. Cuando ya pasó a ser facultad de física y matemática, como que, no quiero decir la palabra, pero lo tengo que hacer, a los menos favorecidos en la enseñanza los matemáticos mandaban a física y los física a los de matemática. Ahora, la academia ha tenido algo diferente, ¿no? Porque todos los que hemos enseñado aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, física, química en la Vallejo, no éramos de facultad de educación. Creo que ninguno. Estudiábamos ciencias o ingeniería. Pero eran excelentes maestros. Y aquí en estos últimos días hemos entrevistado a varios. Ahora, yo quisiera hablarle de una persona que usted conoce y yo también. Y a esa persona le tengo un gran estima. Matemático. Es mi paisano. Conocido, autor de libros. Excelente maestro. Que tampoco es pedagogo. Jesús Armando Venero Valdeón. Y con usted, creo que muchos años ha trabajado en la UTP.
Quisiera que nos cuente esa experiencia de trabajar con un maestro como Armando Venero Valdión, mi estimado José Quique Broncano. Gracias, maestro Walter. Yo, la verdad, el año 83, si no me equivoco, si no falla mi memoria, siempre escuchaba de Armando Venero. Yo preguntaba, ¿quién es Venero? Yo quisiera conocerlo personalmente. Tuve la oportunidad de ir a la uni buscando a un colega y justo pregunto por Venero, él trabaja en la Facultad de Matemáticas por aquella época y me lo presentó una profesora que fue mi profesora de matemáticas, excelente maestra, trabajaba en la uni y le dice al profesor Armando, te presento al profesor Quique Broncano en el año 83. Conversé con el profesor, que era bastante joven, y en esa época ya había publicado su libro de Introducción al Análisis Matemático. Con ese mismo día que me conoció, me regaló su libro. La verdad que quedé contento, emocionado. Mire, ese libro actualmente lo tengo como recuerdo. Su estampa de firma de él, cuando él me parece que se había retirado de la UTP, creo que habían comentado que era vitalidades con Venero, porque Venero después volvió a la UTP en el año 98. Del 98 ya trabajó conmigo muchos años, cerca de 18 años él trabajó en la UTP, pero tuvo que renunciar. Él renunció, bueno, por motivos de las que no estaba de acuerdo, ¿no? El comportamiento que hizo la UTP. Entonces yo le escribí un mensaje dedicatoria a él, le hice recordar el libro, él se emocionó porque le mandé en su WhatsApp la foto del libro, su firma, y para que con él hemos compartido en la UTP contigo en los cursos que él ha dictado, ¿no? Dictábamos análisis 1, 2, 3, 4 y último, antes que se retire, había dictado un curso de variable compleja, ¿no? Y que se retiró de la UTP, de ahí ya no le hizo hasta ahora, ¿no? Y ya solamente he conversado por WhatsApp. Y como digo, él es un excelente maestro. A veces uno no saben reconocer a un buen maestro, ¿no? Y él siendo matemático puro, no lo han sabido reconocer, ¿no? Pues yo fuera directivo, a ese señor si gana, por decir un sol, yo le aumento, aunque sea el 50%, ¿no? Para que él siga trabajando en la misma universidad y él es el filtro de la UTP, bueno, en la UTP en ese entonces, para los estudiantes, ¿no? Y actualmente creo que sigue trabajando, estuvo trabajando en la uni, lo contrataron, salió de la uni, parece que está trabajando en la UPC, si no me equivoco, ¿no? Hasta ahí, más allá, ya no sé, profesor Venero. Eso es todo, profe, que le quiero contar. Muy, muy agradecido por el testimonio, Quique, porque el profesor Venero, y yo he leído el Facebook, las muestras de cariño de los estudiantes de la UTP. Sí. Y como ustedes bien señalan, ¿no? Él ha sido maltratado económicamente y lo ha dicho públicamente, entonces no estamos diciendo nada de lo que él no ha mencionado, ¿no? Y el profesor Venero tiene dignidad, pues es un hombre que le gustan las cosas claras, pero no, efectivamente, sufrió maltrato de la UTP. Y si algún directivo está escuchando, que lo sepa, ¿no? Que maltrató a un gran maestro. Así es. Y Venero no ha escrito un libro, ¿no? Ha escrito varios libros. Que yo sepa, he visto Matemática 1, 2 y 3 y la introducción, no sé si es el mismo que estás mencionando, Matemática Básica, Claro. de color celeste de la carátula, que lo publicó con la editorial San Marcos.
porque el profesor Venero no se merecía la forma en que salió de la UTP, por un tema económico. Pero la grandeza del profesor Venero, pues, está sobre la UTP. Y yo ruego a Dios que tenga una buena salud y siga produciendo, porque él sigue rehaciendo sus libros de matemáticas. Y necesitamos, Quique, profesores como Venero en San Marcos, en la Universidad Nacional de Ucayali, donde yo actualmente laboro, en la Universidad Nacional del Centro. Es un gran ejemplo, profesor Venero. Y como diría algún docente, ¿no? Además de haber escrito un libro, él es muy bueno como docente. Cuéntanos un poco de los matemáticos de San Marcos, mi estimado Quique. A los maestros. Te cuento rápidamente. A mí me enseñó, por ejemplo, el profesor Tantaleán. Bueno. Que él nunca se tituló, eso lo sabíamos los alumnos. Claro. Mire, eternamente jefe de práctica, pero un maestro que tenía el nivel de un doctor. Cuenta eso. Ahora del profesor Tantaleán, Miguel Tantaleán Vidaure. Tantaleán fue mi maestro en un curso de análisis funcional, pero era un excelente maestro, puntual, venía a las 8 en punto, esperaba en la puerta a los alumnos. Él estaba de 8 a 12, de 8 a 10, 5 minutos de descanso, a las 12 terminaba, se iba a almorzar, regresaba, se quedaba hasta las 4. Era uno de los profesores puntuales y solamente ostentaba el grado de bachiller, pero en el antiguo era sustentación para el bachiller sustentaba su trabajo, ¿no? Recuerdo que él hizo el tema de transformada de Fourier. Bueno, en la política de Fujimori hubo pues una reorganización. Se recordará que votaron a 1000 profesores, 1000 trabajadores, 1000 estudiantes. Según ellos dicen, por que el nivel era bajo, porque eran alumnos eternos, profesores eran malos profesores. Es política, porque buenos profesores los votaron en el año 95, 96. Estuvieron fuera de San Marcos, y no es de San Marcos, también sacaron de la Universidad de La Cantuta. No sé si es la Uni Villarreal, pero yo sé que en La Cantuta también despidieron, ¿no? Y con el gobierno de transición de Paniagua se reincorporaron los profesores. Una vez que se reincorporaron, ya renunciaron, algunos cesaron, se quitaron. Ya no era igual lo que eran profesores en aquella época, ¿no? Bueno, volviendo a Tantaleán. A Tantaleán, antes que lo sacaran de la universidad, porque estaban exigiendo el título profesional, y él era bachiller, él tuvo que retirarse con bachiller, pero era profesor auxiliar. Si no, lo bajaban a jefe de práctica. Se tuvo que retirar y era un maestro que daba cursos del 8º, 9º, pero buen crack. Yo tuve la oportunidad de decir, maestro, concédeme por favor su clase, quiero escuchar durante un ciclo el curso de variable compleja. Yo ya era profesor. A él pedí permiso para tener más conocimiento de variable compleja. Él me aceptó y tengo su cuaderno actual de recuerdo, pues yo copiaba un papel borrador y lo pasaba limpio. Y ese es el recuerdo que lo tengo de Tantaleán. Una oportunidad, cuando la autora Dolly Gómez fue decana, ella lo invitó al profesor para homenajearlo, ¿no? Porque muchos quizás nos hemos olvidado, y fue el único invitación que tuvo el profesor Tantaleán. De ahí el profesor Lazarito no lo veo, yo supongo que debe estar bien de salud, ¿no? Ya supera cerca de los 80 años. Así eso es lo de Tantaleán. Ahora, el doctor Ampuero, no sé si lo ha llegado a conocer, claro. El doctor Ampuero fue un excelente maestro
en el área de análisis matemático, dictaba su teoría de conjunta aritmética teórica. La demostración la hacía en 30 pasos, 40 pasos, pero una linda demostración, mejor de los profesores. Ya también se nos fue, ya también por edad, delicado de salud, ¿no? El único que nos queda de recuerdo, que fue mi profesor cuando yo tenía pues mis 20 años, 21 años, Edgar Vera Sarabia. Él ha sido mi profesor de variable compleja, ¿no? Él, y después tengo una profesora que hoy está en el consejo de facultad, fue mi profesora de estadística y actualmente sigue elaborando en San Marcos, ¿no? Ya creo que por ella también se va a jubilar. Son los únicos que, porque el resto se han ido, se han cesado, otros se han ido a Argentina a hacer su postdoctorado y ahí se han quedado. Ya no han regresado a San Marcos. Ahora hablamos de la nueva generación. La nueva generación, ¿para qué? Se han estudiado en Brasil, tenemos doctores, cantidad de doctores en la especialidad de matemáticas, en la línea de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y los decanos son profesores jóvenes también. Quizás usted no lo conoce, el doctor Eugenio Cabanilla Lapa. Él fue decano anteriormente, ahora el decano es el doctor Alfonso Pérez Salvatierra, que también quizás no lo conoce, ¿no? Y yo ahorita me han designado como miembro de la comisión de evaluación docente. Es para evaluar a docentes contratados, a docentes de ratificación, nombramiento y ascenso, ¿no? O sea, a partir de este año ocupo como miembro de la comisión en el área de matemática, ¿no? Y nuestro presidente de evaluación es el doctor Eugenio Cabanillas, que es doctor en matemática, ¿no? Bueno, eso es lo que le quería mencionar sobre el doctor Ampuero, profesor Tantaleano. Quique, muy agradecido. Y la última, abusando de tu confianza en este programa. Como usted nos conocemos años en la UTP, Sí. Si no falla mi memoria. No. Los mejores recuerdos de UTP es Quique Broncano, el maestro Venero y otros. Pero esta no puedo dejar de preguntarte, Quique, porque ¿qué otra persona me podría responder a esta pregunta? ¿Qué es lo que sabes? Y yo no sé si lo has conocido como docente, a don Flavio Vega Villanueva, el gran decano de la Facultad de Matemáticas San Marcos, conocido por sus libros de matemática, profesor del Colegio Militar Leoncio Prado. ¿Qué sabes de él, mi estimado Quique? El profesor Flavio Vega Villanueva, yo llegué a conocerle personalmente siendo jefe de departamento de matemáticas. Lo diría más o menos en el año 74, 75, era jefe de departamento y era profesor de geometría analítica, sobre todo en la Escuela de Ciencias Biológicas e Ingeniería Geológica. Lleva su regla, su escuadra, un empleado llevaba, el empleado borraba, el empleado daba la regla, el profesor toda su geometría. Excelente maestro. Bueno, yo todavía recién era cachimbo, nunca ha sido mi profesor porque él ha trabajado en ciencias biológicas e ingeniería geológica, ¿no? Y también cuando yo era estudiante secundaria he usado los 5 libros de él. Nunca conocía. Yo quise conocerlo cuando era estudiante, nunca lo conocí, pero sí usé los 5 libros que hasta ahora los tengo de recuerdo en mi biblioteca, ¿no? Hace ya varios años también se nos fue el doctor Flavio Vega, lo velaron en la casona de San Marcos. Yo tuve la oportunidad de asistir a la casona y fue un reencuentro de muchos de mis profesores que me enseñaron, que ya se habían jubilado. Cuando muere así un excelente maestro, se encuentran físicamente los profesores de antaño, ¿no? De ahí desde ahí ya no sé más, ya el doctor descansa en paz. Profesor Juan Carlos Broncano, en aras de la modernidad actualmente, la tecnología se ha desarrollado. ¿Cómo debe ser la enseñanza, la didáctica de las matemáticas a nivel superior?
Bien, como mencioné anteriormente, lo que sucede es que las tecnologías de hoy en día nos van a facilitar una enseñanza experimental y relacional. Esos dos aspectos que estoy indicando son sumamente importantes para la formación de todo profesional que utiliza la matemática aplicada. La parte formal que nos proporciona la teoría, en particular la teoría matemática, nos va a introducir un mundo contextualizado. La finalidad de ello es obviamente pues la de la traducción, ¿ok? De problemas al mundo pues matemático. Eso no es fácil de hacer. Es de hecho una habilidad, una competencia que se gana durante el proceso de aprendizaje. Y estas nuevas tecnologías lo que pues nos permite es en realidad darnos una posibilidad y potenciar estas competencias que nosotros podemos desarrollar en nuestros alumnos. Ahora, el diseño instruccional es importante, porque en función al diseño instruccional, nosotros vamos a plantear, por ejemplo, los sistemas de evaluación, por ejemplo, la metodología adecuada que debemos de llevar, por ejemplo, respetar los estilos y los de aprendizaje de los muchachos, identificar, por ejemplo, los objetos matemáticos institucionales, los objetos matemáticos formales que vamos a conversar o a dar a conocer en el aula, y todo ese papel fundamental que el docente pues tiene al momento de planear una clase, la debe de considerar ahora desde el punto de vista digital. Porque bueno, esta pandemia ha traído consigo pues este aspecto de la educación que ha llegado para quedarse. Ya no va a cambiar. Recuerde usted lo que le digo. Hoy en día se han dado cuenta que los cursos de ciencias básicas para la formación de ingenieros y en otras carreras se puede dictar vía una plataforma donde haya 100 a 500 estudiantes. Así que ya no vamos a ir a los salones a dictar clase. Olvídense ya de eso. ¿Ok? Para los que hacemos ciencias básicas, ahora ha cambiado la mentalidad del empresario. Ha dicho, oye, mírame, con un solo profesor puedo dictar 100 alumnos. Con uno solo. Ahora, la pregunta es, ¿qué le quiero enseñar al alumno de ingeniería en aspecto matemático? ¿Quiero hacer que sea un matemático? ¿Quiero que él demuestre argumentos matemáticos? ¿Qué cosa quiero? Esas preguntas están reformulando totalmente el negocio de la educación en el Perú. Así que matemáticas, física, en algunos aspectos de la física, no en todos obviamente, pero sí me atrevería a decir en casi todos los aspectos de la matemática, que es de repente más teórica que la propia física, ya va a dictarse de manera virtual. ¿Ok? Y en eso están cambiando los grandes intereses pues, educativos en el Perú. Sabemos quiénes son, por ejemplo, el Grupo Intercom, ya es dueño de colegios, universidades y institutos. Y así como el Grupo Intercobra hay otros que son dueños, así que ya están pensando en mudar todo esto a través de la virtualidad. Así que nosotros estamos discutiendo en la educación desde la época antes que llegó el COVID. Ahora ya hay nuevas cosas. De hecho, yo formo parte de un equipo que está investigando justamente estos diseños instruccionales que van a motivar nuevos ambientes de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no nos sorprendamos qué es lo que va a pasar de aquí a un par de años más. Ya sabemos por dónde va la educación pues, universitaria. Solamente va a ir para los cursos de CIEP, de laboratorio, y para los cursos donde el alumno tiene que estar en una educación presencial, pero no va a ser, en este caso, e-learning, modalidad híbrida. Así que, estimados colegas, nos toca ahora prepararnos para esta nueva etapa educativa.
que ya rompió barreras. Hoy día es mucho más fácil hacer eventos internacionales. No necesitamos un salón, simplemente necesitamos una cámara. ¿No se dan cuenta que hoy en día hay eventos internacionales por todos lados? Antes de esto era difícil pedir un ambiente, tener toda la planificación, contar con los docentes que van a estar en el aula, con los alumnos que nos van a apoyar. Ahora ya no. Agarras tu enlace vía Zoom o de repente Google Meet y ya estás en conferencia a nivel internacional. Eso dice mucho de la tecnología. Así que en matemáticas, al año habrá habido un coloquio y unos cuantos eventos por ahí que de repente no todos los conocían. Hoy en día tenemos eventos cada mes y de carácter internacional. Tenemos conversatorios, tenemos charlas, mesas redondas, y simplemente así como lo estamos haciendo con usted. ¿Vieron? Entonces, eso ha, pues, obviamente cambiado todos los paradigmas de la enseñanza en el Perú. ¿No? Eso es todo lo que le quería decir, estimado Altamisa. Bien, profesor Juan Carlos Broncano. ¿Algunas notas finales, profesor Walter Pérez Terrell? Bueno, agradecer a Juan Carlos Broncano y don José Simeón Quique Broncano. Yo no sé si son familias, ambos, pero palabras finales, 3 preguntas. Las raíces de Quique Broncano, ¿de dónde es? Uno, Quique, espacio. Tus raíces. Pero después quiero que me digan tu colegio primaria y secundaria. Ya sabemos que se estudió en San Marcos. Mire, al profesor Sánchez Broncano lo conozco de vista en la UTP muchos años, pero creo que nunca nos hemos presentado, nos hemos mirado así de vista, nos cruzamos, pero ya nos hemos atrevido a decir que eres mi paisano, 3 colegas, ¿no? Y bueno, hasta la actualidad, ¿no? Y no sé si seguiría trabajando en la UTP, pero yo en la UTP, según los directivos me dijeron, por la coyuntura, profesor, y como usted es tiempo parcial, no se le va a conceder las horas. Entonces, he dejado de dictar la UTP 2 ciclos, ¿no? Yo le dije, entonces me están despidiendo de la universidad. No, profesor, me dice, usted sigue perteneciendo a la plana docente. No creo, le digo, porque usted me está despidiendo y en el momento de la pandemia que uno necesita, tengo 21 años en la UTP y ahora usted me dice, por tiempo parcial, es una orden que a nadie se le ha dado las horas. No sé si era cierto, pero hay varios profesores que los han sacado, ¿no? El que es tiempo parcial. Entonces, de ahí, no sé si los demás colegas siguen trabajando, ¿no? Bueno, en lo que respecta, yo he estudiado, yo vivo Cercado de Lima. En Cercado de Lima, de que mis padres vinieron el año 57 al Cercado de Lima, hay un colegio donde yo he estudiado en mi barrio, como dicen, ¿no? Durante 5 años. Si yo aprendí matemáticas es gracias a un maestro que en segundo año de media, cuando tenía 14 años, me dictó zoología botánica. Excelente maestro, profesor de ciencias biológicas. Paso al tercer año, el mismo profesor me enseña matemáticas. Yo me quedé sorprendido, ¿cómo enseña matemáticas si él es biología? Pero, como dijo inicialmente, él tenía buena metodología. Por más que no era matemático de profesión, pero nos enseñó una linda matemática basándose en el libro de Flavio Vega Villanueva. A partir de ahí me gustó la matemática. Gracias a mi profesor, ojalá Dios quiera que se encuentre físico, y pase los 80, y en el quinto año de media me vuelve a enseñar el mismo profesor Juan, ¿cómo se llama? Carlos Sáenz Falconi. Excelente maestro en trigonometría, ¿no? Y le guardo un buen recuerdo a ese profesor. A partir de ahí me gustó matemáticas, seguí la carrera de matemática pura, la maestría en matemática pura, ahora estoy haciendo doctorado en matemática pura. Ojalá Dios quiera, me faltan 3 ciclos para acabar la carrera de doctorado, ¿no? Así es. Ese es mi colegio de Simón Bolívar. Colegio Nacional Mixto Libertador Simón Bolívar.
Y en primaria también en el mismo barrio lo estudié, ¿no? El número 4617. Bueno, así era la numeración por aquella época, ¿no? Ese es mi recuerdo de como estudiante de primaria y secundaria. Nada más, profesor. Yo otra cosa Muchísimas gracias. que quería Muchas recordar, gracias. no, antes que me diga muchas gracias, también deseo recordar que también he sido profesor de matemáticas en el área de ciencias médicas. Yo he trabajado en la Escuela de Medicina Humana 24 años formando médicos. Cuando ellos eran cachimbos, yo era pues el cuco, porque yo era muy exigente de las matemáticas, 24 promociones. Hoy los médicos se acuerdan mi apellido Quique Broncano, sé que superan más de 50 años y trabajan en diferentes hospitales. Porque cada vez que colegas van al hospital a veces le dice, yo soy profesor de la Facultad de Matemáticas, ¿usted conoce al profesor Quique Broncano? Al instante me reconocen. Eso quería hacer recordar que también he sido profesor en el área de medicina humana dictando matemáticas, ¿no? Y algún día usted va a ir por los hospitales a chequearse, ellos van a preguntar, ¿Quique Broncano? Al instante lo van a reconocer. Que nunca me pidió a ser imborrable, maestro. Gracias, eso es todo lo que quería decirlo. Sí, ¿no? Y eso que nos has contado, Quique, cuando has sido funcionario de la Municipalidad de Lima. Claro, ya será en otra ocasión, maestro. Eso ya tiene 22 años en la Municipalidad de Lima. Pero la corrupción siempre va a continuar. Nunca va a terminar. Te hablo de la Municipalidad de Lima, se vea corrupción. ¿Qué se puede esperar de los demás distritos? Y nadie lo va a cambiar. Yo le digo, pues yo le he visto carne propia. Si uno aplicaba la ley, te sacaban del lugar, te mandaban a otro sitio, porque era rompemano por aquella época. Yo sé que actualmente existe la misma política. Así pues, maestro. Esa ya será otra oportunidad para hablar en cuanto a la municipalidad. Por el momento hablamos de educación. Muchas gracias por escucharnos y por seguirnos. Estamos receptos a sus observaciones y comentarios o críticas. No olviden de darnos su like y suscribirse en este canal. Le agradecemos a nuestros invitados, al profesor José Simeón Quispe Broncano y al profesor Juan Carlos Broncano Torres y al profesor Walter Pérez Terrell. Gracias con todos y gracias, estimados invitados.